enemiga posición, al asalto va a tomarse la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas, en la marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará en la leyenda esta guerra, este volcán, los días de Balachayev, los soldados del Soviet, los días de Balachayev, los soldados del Soviet. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención. Buenas tardes a toda la audiencia que se acaba de conectar a Hoja de Ruta Radio. Vamos a dar inicio, estamos ya viernes, el cuerpo lo sabe. Estamos en un espacio nuevo de La Vena Abierta. Vamos a dar la cordial bienvenida a David, que nos acompaña nuevamente. Segunda vez, ¿no? Segunda vez, así es. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, César Armando. Un gusto estar aquí. Ahí se cita. Bueno, no está el Wilson para que diga el Pavarotti de la radio. El Pavarotti de la radio, me dice. Ajá. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, de todas las personas que se conectan en Facebook Live. Bienvenidos a un nuevo programa de La Vena Abierta, donde aquí, ya saben, están los micrófonos abiertos para que ustedes puedan expresar o consultar lo que podemos nosotros aquí analizar. Ya le dio la bienvenida a nuestro querido amigo David, con quien vamos a tratar algunos temas que se han dado en esta semana. Ya saben que La Vena Abierta es como un resumen de todo lo que ha sucedido. Y tenemos algunas cositas que tratar, ¿no? Como por ejemplo, digamos que desde el día domingo que vino ya esta negativa de la Asamblea a esa ley que gracias a Dios no pasó. Gracias a Dios porque pero ¿cuál está terrible. Y gracias también a las personas que se conectan. Gracias, Pame Cantos, allá en Manta. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y también se han dado otros temitas pues acá y que queríamos conversar contigo. Así es que la pelota es suya, amigo, dele. Bueno, a ver, el archivo de la Ley de Crecimiento Económico fue tomado como una victoria popular. Y esta semana he estado cuestionando que sea realmente tal victoria popular. Es decir, fue un logro importante, ¿sí? Y hay que leerlo como tal. Fue un logro de la presión social, tanto en las calles como a través de las redes. Pero también fue un logro, hay que decirlo, de las bancadas progresistas, sobre todo concretamente la bancada de la Revolución Ciudadana, que es la que promovió directamente el archivo de la ley. Entonces, sí debemos tomar en ese sentido como una victoria estratégica. Sin embargo, ¿qué está detrás de esa victoria popular? Yo decía el otro día, el problema es que cuando el pueblo celebra, muchas veces la derecha está haciendo negocio. Claro. Entonces, lo que yo estaba pensando al respecto de esto es si realmente fueron derrotados o estamos ante un nuevo plan de manipulación de la información
para llenar algunos bolsillos. Entonces, hace unos meses, muchos analistas hicimos un análisis de lo que estaba detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y una de las cosas que estaba detrás de, no solo del acuerdo, sino de la forma como se dio el acuerdo, era el tema de la manipulación del precio de los bonos soberanos del Ecuador. Entonces, para resumir a los que no estén al tanto del negocio bursátil que se puede hacer, ¿no es cierto? Los papeles ecuatorianos se comercian, los papeles de deuda de cualquier país soberano se comercian en las bolsas de valores de Wall Street. Entonces, ¿cómo funciona el mercado al respecto de estos bonos? Cuando se percibe que los bonos son de buena calidad, digamos, suben los precios, como que tienen buena demanda. Si es que uno percibe que el país que emitió esos bonos es un país confiable y todo eso, es como, ok, podemos comprar, los inversionistas compran esos bonos y por lo tanto los bonos van subiendo de precio. ¿Qué pasa cuando de repente la percepción que se tiene de esos bonos es que el país es inseguro, el país que los emitió es inseguro, que va a caer en default, que no va a pagar la deuda, que va a caer en moratoria? Entonces la gente ya no demanda esos bonos y los precios caen. Entonces el juego en la bolsa de valores está saber cuándo comprar y cuándo vender para hacer lo posible para comprar barato y vender caro. Eso es lo que hace fortunas de la noche a la mañana. Entonces, claro, generalmente es muy difícil predecir los precios de las acciones o de las obligaciones en los mercados de valores, pero no es así cuando uno tiene información privilegiada. Entonces, uno de los problemas de la captura corporativa del Estado, es decir, que las élites económicas de un país se adueñen del manejo del Estado, como ha ocurrido en el Ecuador en los últimos años, ¿sí?, es que empiezan a tener información privilegiada, empiezan a manipular los mercados y hacer negocio de eso. Ustedes deben recordar la famosa película El Lobo de Wall Street, en la que... bueno, no le dieron el Oscar a DiCaprio, pero ahí se refleja muchísimo estos esquemas de manipulación que de hecho están penados en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué llamo yo la atención de los oyentes a este tema? Es porque si nosotros recordamos, el acuerdo con el FMI sale a la luz a inicios de este año, entre digamos, los últimos días de diciembre del 2018 y el primer mes del año 2019, ya se empezó a hablar y se concretó el acuerdo y se firmó, si no me equivoco, en febrero. Pero antes de eso, ¿qué sucedió? Antes de eso tuvimos un año de discurso de las principales autoridades económicas y las principales autoridades políticas del país en el sentido de se llevaron toda la plata, nos dejaron la mesa servida de deudas y el país está quebrado. Entonces, analicemos esos dos mensajes. El uno, un acuerdo con el Fondo Monetario. El otro, el país está quebrado. ¿No es cierto? O sea, una de las dos cosas no cuadra ahí. Sobre todo, son mensajes completamente contradictorios. Claro. El uno está orientado a darte la impresión de que este es un país riesgoso en el que sería una locura invertir si el país está quebrado. Si el mismo presidente... Claro, ¿quién me presta plata si estoy quebrado? Exacto. Si el mismo presidente del país, si los mismos ministros de Estado salen a decir que estábamos sobreendeudados, se sobreendeudó, se llevó toda la plata, nos dejaron la mesa servida de deudas, ¿quién va a invertir en un país como ese? Entonces pensamos en el efecto que eso tiene en el precio de los bonos de valores. Si nadie quiere comprar de los bonos ecuatorianos, ¿cierto? Si nadie quiere invertir en papeles ecuatorianos, esos papeles a la baja bajan de precio, ¿no es cierto? Luego pensemos en el mensaje que se da cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un mensaje completamente contrario. Ahí viene la pregunta. ¿Pero se firmó mismo ese acuerdo? Porque si se firmó el acuerdo como tal... el acuerdo. O sea, claro, ¿por qué no asoma el acuerdo firmado? Porque resulta que es inconstitucional haber firmado un acuerdo sin haber pasado por la Asamblea, porque ahora resulta que lo que han pedido son préstamos. También. Son préstamos nada más, o sea, no hay un tal acuerdo ni hay una tal carta de intención, es lo que nos ha dicho el gobierno. O sea, obviamente hay, pero esa es la jugada del gobierno para distraer, ¿no? El Fondo Monetario no da puntadas sin hilo, pero el problema es más allá del acuerdo y del tema constitucional, que es grave, es esta manipulación que está detrás de estos dos mensajes que yo les digo, porque el momento en que se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el mensaje a los mercados internacionales es
categórico, este país está ahora sometido a los programas del Fondo Monetario Internacional, por ende ya no va a privilegiar a su población por encima de las obligaciones. Entonces esos bonos Entonces de suben. repente sube el precio de los bonos, porque todo el mundo y dice, ahí alguien ya hizo un buen negocio. exactamente. Entonces tenemos ¿Ese también un está bien? primer mensaje. Tenemos un primer mensaje que reduce la confianza del país y por lo tanto reduce el precio de los bonos. Y tenemos un segundo mensaje con la firma del acuerdo, ¿sí? En el que de repente el Ecuador ya no es un país riesgoso, ahora es un país muy seguro. Entonces, quien tenía la información privilegiada de que eso iba a suceder, porque el acuerdo con el Fondo Monetario no es que surgió entre el 31 de diciembre y el 9 de enero, eso es algo que se venía planificando, pero no se lo anunció. ¿Por qué? Porque la información es poder. Entonces, en ese periodo, quien sabía de antemano lo que iba a suceder, compró los bonos de deuda del país que estaba quebrado y sumido en las deudas, ¿no es cierto? Y luego vendió esos mismos bonos, pero ya no del mismo país, sino de un país que acababa de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De la noche a la mañana se hacen fortunas con la manipulación del mercado de valores. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque estamos en un escenario muy parecido. De repente, recuerden ustedes, el riesgo país hacia septiembre, antes del paro estaba en 600 puntos. Durante el paro subió a 800 puntos. Pero luego de la negación de la ley de crecimiento económico, luego del domingo, esta semana subió hasta los 1.200, 1.300 y estaba bordeando hasta la última vez que vi los 1.400 puntos. Es decir, se duplicó el riesgo país en relación a la época digamos, a septiembre, antes del paro. Entonces, otra vez estamos en un escenario en el que el Ecuador es un país muy riesgoso, no vale la pena invertir, hay dudas de que se pague. Venda los bonos baratos, ¿sí? Rápido. Exacto, vendan los bonos baratos. Pero sabemos que el gobierno va a volver a meter el mismo paquetazo reencauchado, ¿no es cierto? Quitarán algunos elementos porque no pueden enviar exactamente lo mismo, es una falta de respeto a la Asamblea, sí, que tampoco mucho respeto se ha ganado, pero bueno. Entonces van a volver a mandar un paquete de medidas similar. Si es que esta vez los mismos asambleístas que votaron en contra, o más bien a favor de la... Bueno, algunos, no necesariamente todos. Pero si algunos de esos asambleístas que para el primer proyecto de ley votaron por el archivo, esta vez votan por la aprobación de esta nueva ley, será el mejor indicador que lo que hubo no es realmente una victoria popular, sino el aprovechamiento de la derecha de una victoria popular para hacer negocio, comprando bonos riesgosos y vendiendo nuevamente bonos de un mercado confiable, porque en el momento en el que pase esa nueva ley, si es que los asambleístas permiten que pase, sí, ustedes verán que el riesgo país descienda nuevamente por debajo de los 700 puntos. De eso hay que estar muy atentos, que eso es lo que puede estar escondido detrás de esta victoria popular. Claro, lo que dicen es que ahora el nuevo proyecto que hoy fue calificado por el CAL es un tema netamente tributario, entonces hay algunas cosas que estamos analizando todavía porque es bastante complicado el hecho de que cambian un artículo, toquis a ver una ley, toquis a ver la otra ley, porque igual tienen el mismo manejo de este proyecto de leyes que afecta a algunas leyes. Ahora, bueno, sí, ¿verdad? Como tú dices, celebramos nosotros el archivo, pero no nos estamos dando cuenta que por ahí puede haber la trampa, ¿no? Y que nos puedan meter un gol por el ángulo sin darnos cuenta. Esa es la... Claro, acuérdate que en un partido de fútbol, mientras no pite el árbitro, un gol puede darle el triunfo al equipo contrario. Claro, generalmente dicen echa la ley, echa la trampa. Ahora es desecha la ley, echa la trampa. Ah, claro, desecha la ley. Ahora, pero ¿le alcanzará al gobierno los tiempos? Porque para enero ya debería estar todo esto aprobado, pues, ¿no? O sea, porque yo lo que no entiendo es cómo una proforma presupuestaria la mandan ya con el supuesto de que me aceptaban la ley o el proyecto de ley. Porque las cifras a lo menos se dan así, ¿no? Sí, es tamaña responsabilidad de haber mandado una proforma presupuestaria basada en una reforma legal que es completamente incierta. Sí, a menos que, como les digo, haya la certidumbre, la certeza de que la van a pasar en esta segunda instancia. Pero ¿no será que ya hay disidencias del gobierno? Porque se nota claramente que los socialcristianos como que ya se ponen a un ladito.
una parte de Creo también como que se quieren poner a un ladito. Claro, en perspectiva de las elecciones que se vienen en el 2021, Nebot tratando de recuperar algo de lo que perdió en el paro, porque realmente él fue uno de los perdedores del paro, digamos, en su popularidad, en el apoyo que él podría tener, especialmente en la Sierra Ecuatoriana. Y finalmente también no logren los votos suficientes para pasar este nuevo proyecto de ley urgente. Sí, es decir, en este momento Lenín Moreno es un huésped incómodo para todos sus aliados que durante estos 3 años han sido incondicionales, ¿cierto? Nadie quiere tenerlo muy cerca, pero al mismo tiempo es un aliado que les es funcional, ¿cierto? Yo tengo digamos, la sospecha de que tanto Lasso como Nebot están... son los títeres que manejan a Lenín Moreno con un solo objetivo, que es que adelante todas las reformas legales que ellos necesitarían para funcionar sin necesidad de hacer ellos reformas legales. O sea, claro, porque ya lo anunció, pues él dijo, yo voy a dejarles la mesa servida. Para que ustedes gobiernen, ¿no? Y sean gobierno. Aquí está Pero ahí también surgen algunas disputas, y ahí yo te estaba siguiendo en Twitter y hay un hilo interesante, tu hilo, cuando se pelean dos banqueros, los dos principales banqueros, y el uno le dice al otro, más banquero serás vos, como insulto, ¿no? Entonces, tú tienes una hipótesis, se podría ser muy interesante, que quisieran que nos comentes. Por supuesto, bueno, la idea de ese hilo que tuvo buena acogida en redes, era tratar a manera de especulación, un poco a manera, algunos lo llamaron teoría conspirativa, pero no, las teorías conspirativas generalmente carecen de una lógica económica detrás, tienen solamente, las teorías conspirativas suelen hilar fino sin un fundamento teórico sólido. Ya yo traté de hacer este hilo siguiendo una lógica económica de maximización del interés personal de los involucrados. Eso es lo que lo diferencia de una teoría conspirativa. De todas formas, lo hice bastante especulativo para mantener abiertas las posibilidades. Pero a ver, ¿cuál es el argumento central del hilo en cuestión? Es que una pelea entre dos megabanqueros, como son Lasso y Fidel Egas, porque es una realidad de que, sí, bueno, claro, por lo menos sí hubo el intercambio entre los dos. O sea, estamos partiendo de que hubo un intercambio no muy amistoso entre los dos banqueros. Exactamente. Y no solo que hubo un intercambio, sino que hubo un intercambio ventilado en público, en redes sociales. Claro. Entonces, todo el país vio cómo dos banqueros un poco empezaron a tratarse de como tú dices. Más banquero serás vos. Más banquero serás vos. Entonces, bueno, lo que yo sostengo es que detrás de una pelea de dos megabanqueros, o una pelea de dos megabanqueros no puede estar separada del ámbito político-económico. Eso es absolutamente innegable, ¿sí? Dos actores económicos tan sólidos ventilan un conflicto velado de ese modo, es porque detrás hay intereses económicos poderosos. Y son dos actores capaces de desestabilizar el sistema financiero. Entonces, por eso digo, no es algo que pueda estar separado de la cuestión económica y, por supuesto, no podemos dejar de perder de vista el hecho de que Guillermo Lasso tiene un pie en las finanzas y un pie en la política. Entonces, bueno, la idea de este hilo era levantar algunos cuestionamientos, algunas interrogantes al respecto de qué está detrás de ese conflicto. Y esencialmente lo que yo hice es enlazar dos hechos. El uno es el manifiesto interés de María Paula Romo por mantenerse en el poder. Es una persona que se ha aferrado al cargo más de lo que, más que cualquier otro político que se haya podido ver. Yo la otra vez pensaba, ¿quién podía haberse aferrado tanto a un cargo como María Paula Romo, ¿no? ¿El Contralor, tal vez? Quizá el Contralor, algo así, ¿no?
Algo Bueno, así, aunque no sabemos si es o no es, pero bueno, el Contralor. El que funge porque de Contralor. Es que porque- bueno, es gente que no va a tener otra posibilidad de volver a la política. Claro, Están eso sí es cierto. aniquilados, ¿cierto? Cierto. Aniquilados. O sea, ella entró por la puerta de la izquierda y saldrá por la puerta de la extrema derecha, ¿no? Es una, Ya, pero María Paula Romo, ¿cómo podría aferrarse al poder? Entonces, ella no puede asegurarse, mantenerse en el poder si es que hay un cambio de gobierno. Será ella ya una figura quemada, pero sí puede usar su poder actual, su influencia en las decisiones de Estado para fraguarse un lugar en el próximo gobierno. Entonces, lo que yo sostengo, y esto es un poco un vox populi, que María Paula Romo ha venido buscando una candidatura de vicepresidente en los binomios de derecha. Ha coqueteado con Lasso y ha coqueteado con Nebot. Y Granda no es celoso. Entonces, este es un secreto a voces. Es que Al mismo tiempo tenemos un casi hago Guillermo un Lasso, comentario ridículo. un Guillermo Lasso que está interesado en tanto la presidencia de la República como decía yo, tiene su otro pie en las finanzas. Entonces, aquí una mente maquiavélica, porque sea algo que yo le atribuyo a María Paula Romo, no le atribuyo ya talento ni demasiada inteligencia, pero maquiavelismo sí. Eso sí le atribuyo. Entonces, una mente maquiavélica sí puede estar buscando enlazar sus intereses políticos personales, ¿sí?, con este tablero de, digamos, intereses diversos que tienen los principales actores, que son Lasso, Nebot, Egas. Egas en el... Pero al lado parecer financiero. María Paula Romo es más afecta a Egas. Sí, Egas, sí, de acuerdo, pero una cosa es quién haya sido su patrocinador indirecto y otra cosa es quién le pueda ahorita a ella dar la mejor mano para lo que se Por lo viene, que ella... ¿cierto? Para lo que se viene. Entonces, Porque a la final ella va a necesitar inclusive protección posiblemente por el tema de las protestas de octubre. posiblemente, ella necesita seguir en el poder porque si no sabe que le esperan juicios por crímenes de Estado. Y crímenes de Estado que no No prescriben. Que no prescriben. Entonces es natural pensar ahí, por eso les decía, todo el hilo está enfocado en el interés natural de cada uno de los actores. Es natural pensar que María Paula Romo va a buscar las mejores opciones para lograr preservarse en el poder. Obviamente ya no puede estar ya en una candidatura de izquierda, solamente le quedan las candidaturas de derecha, sí, que son Lasso y Nebot. Ahora, ¿puede ofrecerle a Lasso desembarazarse de Nebot? Difícilmente. No tiene ella nada que le permita negociar con Nebot. Bueno, tú decías el Banco del Pacífico. Pero al revés, eso le permite negociar con Lasso. Ah, ya. Por eso Sí, yo decía, perdón. ¿se va con al Lasso o revés. se va con Nebot? Ujú, A Lasso no le puede ofrecer desembarazarse de Nebot, claro. pero a Nebot sí le puede ofrecer desembarazarse de Lasso. ¿Cómo? Porque ella puede, desde el poder del Estado, ¿sí?, ya que están planeando desde hace meses, desde hace 8 meses se habla de la privatización, ya no le dicen privatización, se han buscado otros nombres pomposos, Más raros. ¿cierto?, como la monetización de los activos del Estado y cosas así. Entonces, lo que pueden buscar ellos es justamente eso, ¿cierto?, un acuerdo de venderle a Lasso a muy buen precio el Banco del Pacífico a cambio de que Lasso de repente se sienta muy cansado, muy enfermo, o simplemente decida que Es en la aras hora de de la la unidad juventud. O y para también. evitar que llegue el castrochavismo al poder, él se va a retirar, va a ser el magnánimo. El sacrificado de la Exacto. película. Y le deja abierta la puerta a Nebot para una unidad de la derecha, ¿sí? Entonces, si es que María Paula Romo lograra eso, con esta venta del Pacífico a buen precio, o sea, básicamente, digámoslo como es, sería un soborno a Guillermo Lasso para que ya no sea candidato, ¿sí? Para que ya no sea el candidato chimbador. ¿Sí? Si es que ella le ofrece eso a Nebot lo mínimo que le puede dar es la vicepresidencia. Entonces, Claro. esa es la moneda de cambio que María Paula Romo tendría, ¿sí?, para desembarazarse o desembarazarle a Nebot de Lasso. Ujú. Entonces, ese es el interés que ella podría tener, ¿sí? Entonces, eso es un plan maquiavélico, pero obviamente estamos hablando del plano especulativo. Pero hay elementos Ujú. que nos llevan a pensar que esto es así. Por ejemplo, de buena fuente, cuando en la campaña del 2017, en primera vuelta, Lenín Moreno empezaba a, digamos, desplegar su incomparable capacidad para perder apoyo popular, y consecuentemente Guillermo Lasso empezaba a subir en las encuestas,
a los banqueros les empezó a preocupar el que Lasso llegue a la presidencia. A un rato me hicieron una infidencia a unos amigos de una consultora bastante fuerte, ¿sí?, que me contaban que la principal preocupación que tenía la gran banca quiteña, sabemos de quién, era justamente que Guillermo Lasso, llegando a la presidencia, pudiese quedarse con el Banco del Pacífico. Esa era la preocupación que tenían en ese momento. O sea que ahí está el botín, digamos. Era uno de los temas en cuestión. Uh-huh. Entonces, para haber llegado a ser la preocupación de la banca antes de la primera vuelta, nos dice que ahí hay algo que obviamente sigue latente, ¿no es cierto? Porque la posibilidad de que Guillermo Lasso compre el Banco del Pacífico... ¿Qué implica el Banco del Pacífico en manos de Lasso o de Fidel Egas? A ver, en manos de Fidel Egas sería darle todavía más poder al banco... al principal banco. Al único realmente megabanco que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene 4 o 5 bancos grandes, ¿no es cierto? El primero es el Pichincha, el segundo es el Pacífico, el tercero es el Guayaquil, Ajá. luego el Probanco y el Internacional, ¿sí? Pero entonces, si se unen, el Banco de Guayaquil se fusionara con el Banco del Pacífico, entre los dos llegan a tener un patrimonio similar al del Banco del Pichincha. Y como entre los dos tienen más utilidades que el Banco del Pichincha, las utilidades van haciendo crecer el patrimonio. Claro, en poco tiempo sería el primer banco del país. Exactamente. Se abre esa posibilidad. Yeah. ¿Sí? Entonces, obviamente, en el juego maquiavélico que yo especulo tenía María Paula Romo, no contaba con el páreme la mano de Fidel Egas. ¿Sí? Fidel Egas no va a permitir, tranquilamente, no se va a quedar no se va a quedar tranquilo, no se va a quedar quieto, con, ¿no es cierto? ese arreglo. Al ver ese jueguito. Entonces, ahí es donde ponemos la mayor especulación del hilo era, ¿será que esos 3 días en los que misteriosamente se cayó el sistema del Banco del Pichincha? Y 2 veces. ¿No es cierto? Bueno, dos veces. Dos veces. Estábamos realmente ante la mega ineficiencia del sector privado, que se supone que es el banco más moderno del país, el que más recursos tiene, y de repente no funcionaba el sistema. 13 horas se cayó el sistema y presentó problemas durante 3 días, Uh-huh. ¿sí? Hasta el punto en el que ya la gente empezó, ya habían ciertos rumores de, ¿no será que pasa algo? ¿No será de sacar la plata? ¿Sí? Entonces, estamos realmente ante para matizar, sí. Yo me acuerdo que Fidel Egas le contestó a Belardo Pachano, que también se quejó del servicio, dijo, vaya a otro banco. Hay 25 más, dijo. Entonces, Hay 25 pero más. recuerdo que le dijo eso a alguien que se quejó. Ajá. Entonces, claro, podemos ser ingenuos y decir sí, ¿no? O sea, detrás de una caída del sistema de 3 días del banco más grande del país, simplemente fue que no programaron bien, no planificaron bien la migración de datos, o se les cayó una taza de café en el servidor. Podemos decir eso. O podemos pensar que... El de la computadora la jodió. Podemos pensar eso, ¿cierto? O podemos pensar No que detrás creo. de estas cosas siempre hay un objetivo político y que esa fue una forma del banco más grande del país de llamar la atención del Estado, ¿verdad? Del gobierno, Ajá. y decir, ojo, si ustedes dan paso a esa venta, ¿sí? Yo puedo actuar. actuar. Exacto, yo puedo fregarles. ¿sí? Ajá. Entonces, claro, ahí hay un tema de autopreservación, ¿no es cierto? ¿Por qué un banco habría de dispararse en el pie a sí mismo al generar incertidumbre sobre su propia estabilidad? Uh-huh. Lo que decía es, finalmente, el Banco del Pichincha es el banco que más activos tiene en el país, es el banco, y tiene activos externos, es el banco que más... O sea, ellos podrían aguantar una corrida financiera, dices tú. Sí, de cierta manera, una corrida controlada, sí. ¿Quién no podría aguantar? Son los bancos pequeños. ¿Y quién pagaría el costo de una desestabilización, así sea minúscula, del sistema financiero? Sería el gobierno. Claro. Porque no pudo asegurar la estabilidad financiera del país. Entonces, justamente ahí es como, ya se dejó de hablar de que Guillermo Lasso estaba interesado en la compra del Pacífico, que se llegó a decir incluso una cuenta muy confiable de Twitter, que es el Observatorio de la Dolarización, un poco antes, hace unos 4 meses. Claro, se hablaba de que ya tenía ofertas. Exacto, y de que Guillermo Lasso había manifestado su interés en el Pacífico. Ajá. Bueno, pero todas será las especulaciones están fundamentadas. será
Guillermo Lazo directamente o será uno de sus hijos? Porque al parecer uno de sus hijos que tiene un banco en Panamá es uno de los interesados, ¿no? Podría ser. Pero bueno, Y ahí, viene claro, de ahí mismo. finalmente es el mismo Porque, grupo porque, económico. por ejemplo, acá en el Ecuador sabemos que las finanzas del grupo EGAS la maneja Pablo Salazar Egas, no necesariamente es Fidel El Egas. mismo Fidel, sí. Ajá. Claro, ahí hay que un poco Pero es del grupo en sí. relativizar la noción de propiedad. No es tanto la propiedad del individuo cuanto la pertenencia al grupo económico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa era la idea esencialmente, es decir, que ahorita su ex patrocinador, Fidel Egas, es el que está frenando, el que estaría frenando un plan como este. Entonces, ¿qué tan real podría ser esta especulación? Pues podríamos buscar indicios, así como les decía que un indicio de la manipulación financiera podría ser la aprobación de la nueva ley, donde más o menos vayan en la misma línea que la ley de crecimiento económico, la nueva ley fiscal, la nueva reforma fiscal que acaban de mandar. Si esta reforma fiscal es aprobada para bajar el riesgo país, bien podríamos tener ahí elementos suficientes para con confianza decir, ok, alguien se benefició de ese cambio de precios. Aquí puede ser lo mismo. Si, por ejemplo, de repente Guillermo Lazo decide no participar en la ley electoral, por la razón que sea, razones familiares, razones de salud, razones políticas, razones éticas, lo que fuere, ¿sí? Si es que él decide abrirse, lo primero que yo haría es ver quién está comprando el Banco del Pacífico. Eso es lo primero que yo haría. O sea, ese es digamos, es el una ficha en el tablero político. Exacto. Que habrá que ver por dónde se mueve. Habrá que ver por Ahora, ¿y qué sentido tiene del tuit de Fidel Egas, que más o menos prácticamente le reclama a Lazo que cómo así hace campaña anticipada? O sea, ¿qué sentido tiene ese tuit? Claro, eso también es interesante, ¿no es cierto? Porque si es que nosotros especulamos de que Lazo en realidad está preparando una salida de su candidatura, ¿por qué hacer campaña anticipada? Ajá. ¿No es cierto? Entonces, ahí es un poco la estrategia del vendedor, del comprador de un auto usado que finge no tener interés en el auto o finge ya tener una mejor opción, ¿no es cierto? Para que le digan, no, lléveselo más, le bajamos $500. Entonces, es una forma de presionar, ¿no es cierto? Especulamos que es una forma de presionar a que se acelere la venta del Pacífico y a condiciones más convenientes. Entonces, claro, si eso sucede, nuevamente Fidel Egas prende las alarmas. Hey, me van a bajar de mi negocio, de mi sitial, de primer banquero del país, y llama a controlar la campaña anticipada. ¿No? Y ahora pensando mal. Bien. Pensando bien o pensando mal. Es que hay un dicho que dice, piensa mal. Él se adelanta a la campaña y resulta que por ahí los despiertan los consejeros del CNE y le castigan, le multan, le ponen algo para que él no pueda ser candidato, por ejemplo. Y así saldría una salida un poco más decorosa. Ajá. Muy buen punto. Es decir. Claro, o sea, yo le veo por ese lado. Podría ¿no? O sea, ser también. Interesante. Pensando mal, como suelen hacer acá. Bueno, y pensando mal también, ¿qué pasó con esta reacción del presidente de la República? Esa intolerancia que él decía que criticaba del gobierno anterior. Pero antes de eso, déjame saludar, por favor, a la gente del Lago Agrio, que dice que bueno que te escucha, dice a los tiempos. Janine Hunda, creo que era, perdón, se me fue el apellido, pero... Bueno, Janine, un saludo decía, a Janine. Pero no es Janine Añez, ¿no? Por si acaso. Los del Lago Agrio también te mandan a saludar, te saludan desde España, Eulalia Muñoz, Javier Hidalgo. Qué bacán. Están conectados bastantísimos ahorita, ¿no? Gracias, primo Olger Bermeo, allá en Nueva York, o creo que andabas por México. Alexis Moncayo, compañero periodista, también está con nosotros, se ha conectado también. Entonces, bueno, sigamos. Eso decía yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el presidente de la República tiene esta intolerancia, especialmente a una niña? O sea, porque lo que nos sorprende es que, o sea, le invitas a Carondelet y la niña le nace hacerte un reclamo que al parecer ni siquiera es para él, ¿no? Porque lo que dice es dejen de perseguir, o sea, no dice señor, pues usted deje de perseguir, sino dejen de perseguir. Pide que dejen de perseguir. Y ella dice que lo que hace es porque su hermana fue detenida en el 2015, o sea, en el gobierno anterior. Sí.
pero... Es que eso a lo mejor no le dejó explicar bien a la guagua. pero, o sea, ponerse vis a vis con una niña me parece el colmo. Sí, ahí yo tengo dos lecturas. La primera es el manejo que han hecho de esto los grandes medios, que ha sido poner en palestra el hecho de que se está manipulando políticamente a la niña, que la CONAIE ha tratado de sacar réditos políticos de esto, que la niña estaba leccionada, que está adoctrinada, todo eso. Cuando ese no es el punto no es lo que no dijo la niña, sino la reacción del primer mandatario. O sea, estamos llegando a un punto en el que estamos normalizando las estupideces de Lenín Moreno. Si ustedes se ponen a hacer un recuento, cada vez que el presidente ha tenido que improvisar, cada vez que ha tenido que dar una respuesta... Cuando le falta el programada, texto, cuando no hay el texto. Exacto, cuando no hay el texto, nunca, jamás ha dado una respuesta que sea ética o que sea políticamente decente, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, la primera de todas, ¿no es cierto? Salir a dar la puñalada a todos los que votaron por él, ¿no es cierto? El famoso, les estoy agarrando odio a los que votaron por mí, ¿sí? Y luego el viraje completo en la política económica. Acordemos lo que hizo cuando la desaparición de los tres, el secuestro de los tres periodistas del diario El Comercio. Claro. ¿Sí? El Comercio, que sale en público a decir no, que vamos a hacer todo lo posible por rescatar a los compatriotas, que esa es la prioridad, ¿ya? Y 2 meses, 3 meses después, sale un audio en el que él decía, no vamos a ceder a presiones. Y si se mueren, qué pena, más o menos. Exacto, si se mueren, qué pena, ¿no es cierto? La majestad del Estado, el respeto de la autoridad del Estado está por encima de la vida de unos pocos. Entonces, eso, y tenemos todos los temas, ¿no? El puente que no iba a ningún lado. El puente que no iba a ningún lado, ¿no es cierto? O sea, haciéndose eco del más bajo amarillismo sin ningún tipo de base, ¿no es cierto? Querer vincular a un gobierno con el que él participó durante 9 años, directa o indirectamente, sea como vicepresidente o sea como enviado en Ginebra, ¿sí? Ponerle a ese gobierno como un narcogobierno, ¿sí? O sea, nunca jamás dio una respuesta ética, una respuesta decente, una respuesta que daría a un ser humano con un ápice de empatía, ¿sí? Por ejemplo, en esto de la niña, me pongo a pensar, ¿qué habría hecho un estadista? Simplemente escucha, es una niña de 11 años, no estamos hablando de un estudiante universitario alevoso, es una niña de 11 años. Yo me hubiera levantado, me hubiera acercado y le hubiera abrazado. Pero no le pidas que se levante. O sea, yo sé, pero, habla serio. O sea, yo digo, yo me hubiera acercado, le hubiera abrazado y le hubiera dicho, bueno, vamos a tratar, pero que... voy a tomar en pero cuenta. Sin micrófono, o sea, claro, vamos a tomar en cuenta. Vías políticas, éticas, había. Uno podría haber dicho, a ver, por favor, un aplauso para la joven que está defendiendo aquello en lo que cree. Un aplauso. ¿Sabes qué, jovencita? Me has conmovido. Voy a empezar a tramitar ¿cómo se dice? El indulto para los líderes indígenas. Así, le habría dado la vuelta al conflicto. Por supuesto. No, o sea, le habría dado la vuelta al conflicto. Si no quería eso, habría podido pedir el aplauso para la niña y decirle, pequeña, tenemos una diferencia de opiniones porque finalmente... O no diga nada también, es otra de las posibilidades. Es otra posibilidad, pero claro, había formas. Pero en cambio, a ver, yo les digo, una de las palabras que más se utilizó la prensa para denostar al anterior gobierno durante 10 años fue el verbo arremete. ¿Sí? Cualquier crítica que venía desde el gobierno hacia los medios era la gobierno arremetida. Arremete contra los medios, arremetió contra tal periodista, arremetió contra... Aquí, la única palabra que cabía era arremete y nadie la utilizó. ¿Ya? Era Lenín Moreno arremete contra una niña de 11 años. Eso debía ser el titular en todos los diarios. Pero en realidad no, lo que se dio es justamente... Pero es que eso estamos viendo que la prensa le deja pasar muchos errores cada vez. Al señor presidente. Cada Acuérdate del error que hasta ahora se me cae la cara de vergüenza cuando dijo que los niños jugaban con serpientes y no les pasaba nada. Por ejemplo. Eso, el monito de las colas. El monito de las colas. El vendedor. O sea, claro. ya es demasiado, es muy recurrente, pero claro, siempre con el amparo su de reseña los de sus hijos visitas de la a Hollywood. Los hijos de la gran pauta, como digo yo siempre. No, pero digo, hay algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de los átomos que se robaba. Pero todo es Hitler. porque la prensa le socapa. Los niños haciendo el amor en los parques. Los niños haciendo el amor en los parques. Y la última, pues, que en el diálogo ante la arremetida de los líderes indígenas, decirle que tiene ministros vagos, lo que
único que contestó fue, yo les devolví la casita. Claro. Y repitió como 4 veces, ¿no? Yo les devolví la casita. Eso O sea, son cosas que sí te quedan, ¿no? Y, por ejemplo... Bueno, y quedarán, porque ¿no? a la final el gobierno va a terminar algún rato y ha bajado los ánimos, inclusive la misma prensa que ahora le socapa, algún rato va a tener que aceptar que ha cometido muchos errores, aunque eso no quiere aceptar de ninguna manera, ¿no? Y por eso al padre Ponce ahora le linchan mediáticamente, pero que da un gusto, pero es un linchamiento entre ellos, porque yo he estado revisando redes sociales y hay un respaldo impresionante al padre Ponce, y más no a los que están haciéndole el linchamiento mediático. O sea, todo el linchamiento mediático es hablarse entre ellos y no querer reconocer que ahí hay algo que deben ya ponerse la mano en el pecho y darse cuenta de que algo no está bien. Es que eso se ha hablado en algunos espacios y hay que decirlo, ¿no? Hay radios que, claro, son compañeros que son éticos y que aman la profesión igual que nosotros. Se ha dicho, o sea, a mí no me llega, porque, o sea, eso han dicho algunos, a mí no me llega porque yo sí amo la profesión, o sea, yo no estoy generalizando, yo no estoy acusando lo que critica el señor Rivadeneira, y lo hemos analizado aquí, el artículo ese. O sea, lo que él critica es lo que él mismo hace en el artículo. En el mismo artículo que se queja. Ahí generaliza, acusa, porque ¿qué es lo que dice la prensa ahora? ¿Eres correísta? ¿Qué eres? Corrupto, delincuente, terrorista. Entonces, ser de una tendencia ya te cataloga como... Ahí yo le veo a un periodista deportivo que es amigo, por ejemplo, y dice, ya viene el Black Friday y ahí les debemos de ver a todos estos correístas comprando. O sea, eso es estigmatizar, pues, o sea, es estigmatizar. Yo personalmente, nunca he comprado yo aquí el Black Friday. Y si compro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero por si acaso, no he comprado. Pero, o sea, estigmatizar así, eso es lo que hace. Entonces, el padre Ponce hace una crítica y es denostado como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Yo sí estoy curioso de saber el sermón completo, ¿no? ¿Tendrán grabado por ahí alguien? Ya de salir, y capaz. Y no es ni siquiera el sermón completo, es una partecita. Claro, es una parte. Creo que el padre había dicho, sé que algunos medios toman un rol casi inquisidor. Ajá. Sí. Lo gracioso es que la reacción de los medios justamente ratifica lo que dijo el padre. Porque, o sea, ¿cuál era la posición de la Inquisición? Criticar a la Inquisición es como ponerse en contra de Dios. ¿Y qué reacción han tenido? Han tenido la reacción de los inquisidores. Quieren ahora colgar al padre. ¿Cómo mataban los inquisidores? No, quieren meter a la hoguera al padre. ¿Ya? Claro. Esa es la reacción de los inquisidores. O sea, por eso yo le adapté ese chiste del enviado de Dios, pues, a Rivadeneira. Ajá. Que digo que él se ha enojado porque el padre ha dicho, yo soy el enviado de Dios. Entonces Rivadeneira se paró y dijo, ¿qué te pasa si yo no he enviado a nadie? Claro, o sea... Pero es esa reacción visceral y reflexiva que tiene, o sea, demuestra cero capacidad de autocrítica. Nos dice justamente que el padre Ponce tenía absolutamente toda la razón. Se han definido como los inquisidores de esta época y son incapaces de una autocrítica. Nuevamente, no son todos los medios, pero sí es la gran mayoría de los grandes medios, ¿sí?, que tienen sus intereses económicos vinculados a los de las élites. Claro, porque, por ejemplo, ahora tenemos un video que está circulando en el que asoman estos señores de la posta. Ah, es terrible. Y, o sea, una opinión del señor que dice que a los indios hay que meterles presos. Y si vienen más indios, hay que a esos 200 meterles presos y otros 200 más presos y hasta que no quede ninguno. O sea, perdón, señor Boscán, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando, pues? Es la lógica de los pinochetistas, ¿no? Mi taita me contaba hace más de 20 años que la orden de Pinochet, el día del golpe de Estado, es: por cada uno de los nuestros que caiga, maten 10 marxistas. Esta era la lógica. Y ahora es un poco la misma lógica.
¿No es cierto? Ustedes No, responden pero del con lado del gobierno no coletazo. cae nadie, pues están libres todos. Obviamente, tienen el monopolio de las Tal armas. vez, tal vez unos dos por allá en Estados Unidos, pero bueno, porque allá la justicia de Estados Unidos ha actuado, ¿no? Me refiero al sobrino del Contralor. Al sobrino del tío, como sabían decir acá. Sí, Claro, un sobrino lejano que nunca le ha conocido, según el Contralor, seguramente. El sobrino del padrino del día. ese sobrino del padrino. Y que no dicen nada tampoco los medios, ¿no? Sobre Ah, ese tema. O sea, sobre ese tema no han topado más que en las páginas interiores de los diarios está un recuadrito chiquito que dice ex funcionario de Petroecuador se declara culpable, punto, se acabó. Pero No, primero ahí no ponen, es el sobrino del señor Celi, salió con ayuda policial, se le cogió allá con guardaespaldas de policía, fue asesor de la señora asambleísta María José Carrión, fue secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, o sea, eso no se ha dicho. Pero si tuviera una foto con algún correísta, Ah, no, Ay, sí, pues. primera plana. No, es más, verás, te apuesto que si este caballero allá dice yo trabajé con Correa, está bien en las noticias, pero así volando. volando. Exfuncionario correísta. Exfuncionario correísta. Exactamente. Exacto. Oiga, cierto, ahorita que veo un mensaje acá, no estamos en austeridad, no se supone que estamos en austeridad, pero últimamente ya estamos viendo y nos mandan mensajes. Obviamente no vamos a publicar esas fotos o mensajes que nos mandan, pero simplemente la pregunta es, ¿no? ¿Por qué los funcionarios de gobierno en una austeridad, ellos sí pueden ir a un restaurante recaro aquí en Quito, por ejemplo? No estamos en austeridad. ¿Cómo así es que vemos carros con vigilancia? Pero yo creo que nadie le ha ido de ser un scratch, ¿no? A estas personas. ¿Por qué no debemos? O sea, no debemos. ¿para qué? No debemos, pero, espérate, ahí es lo que dijo David. O sea, ¿qué pasaría si le ven a un correísta comiendo, por ejemplo, en ese mismo restaurante? En el rincón capaz que ahí sí no le dejan en paz, pues, Claro, como ya han hecho en otras ocasiones. claro, ya lo hicieron, pues ya hicieron. Serían ataques, serían vejámenes, está comiendo con la plata de los ecuatorianos, todo eso. Claro, es que eso se hizo en el gobierno anterior cuando alguien se tomó una foto en un centro comercial con el expresidente y le hicieron pues una bomba terrible, ¿no? Que como se estaba comprando acá, que esto, que el otro, que socialistas que están comprando en Miami, en el imperio, que Hay mucho de eso, es falso. Oye, no sé si- pero en realidad preocupa bastante este nivel de, no sé ni siquiera cómo llamarlo. O sea, esto conduce a una irracionalidad. Y esa irracionalidad inclusive a temas religiosos, pues. Ahora me sorprende ver al inefable Andrés Páez ya prácticamente en un culto evangelista parece, porque está nombrando a Dios y que va a rescatar a la patria y que va a cambiar la Constitución y que en la Constitución pondrá en nombre de Dios nuevamente. O sea, el Estado laico se acabó al parecer. Bueno, eso tiene una explicación y me parece interesante porque es un fenómeno muy parecido al que sucede con Lenín Moreno y con María Paula Romo. O sea, ¿en qué se parecen, aunque suene a cacho, en qué se parecen María Paula Romo, Andrés Páez y Lenín Moreno? Es que los tres han cometido tantos errores políticos que no les queda otra que hacer de su base la extrema derecha. Entonces, ustedes tienen a un Lenín Moreno que traiciona a la izquierda, creyendo que la derecha le iba a sostener, cuando la derecha lo tiene ahí simplemente como un títere, pero no le van a dar su respaldo, y eso obviamente se vio en las elecciones. Tan pocas perspectivas electorales tenía el partido de gobierno que ni siquiera presentó candidatos a alcaldes en las principales ciudades del país, ¿sí? Para no quedar en vergüenza. Y la cantidad total de votos que tuvo el partido gobernante era menos del 3%. Entonces es un partido que se convirtió en una cáscara, ¿sí? No tiene ningún condumio adentro. ¿Por qué sucede eso? Porque, como les digo, la derecha ya tiene dueño. La derecha es de Nebot y es de Lazo, ¿sí? Lenín Moreno traiciona a la izquierda. No le queda a dónde más regresar a ver que a la extrema derecha.
Lo mismo sucede con María Paula Romo. María Paula Romo se presentaba como una mujer pro aborto, como una mujer feminista. Si ustedes ven, hasta el día de hoy tiene en su cuenta de Twitter, en su perfil pone, de la izquierda que cree en las libertades individuales. O sea, mayor cinismo que eso yo no he visto. Entonces, bueno, yo habría puesto de la izquierda que converge al fascismo, porque eso es lo que hemos visto. Entonces, claro, ella ya no puede esperar ganar votos en la izquierda, perdió completamente el apoyo de la izquierda, perdió los papeles, hasta las personas que le habían apoyado incondicionalmente. Se me ocurre el nombre de Alberto Acosta, que fue una de las personas que un poco apadrinó a María Paula Romo durante años. Ahora ya con el tema de la actuación de ella en el paro, escuché que dijo, no, Romo perdió completamente los papeles. Entonces, vemos ahí que Romo, pero Romo ahí perdió tengo todo. una pregunta. Sí. Pero Romo pierde los papeles ahí o sea, el apoyo con Acosta. Y el hijo perdería también, porque el hijo es derechoso, pero a morir, pues, en sus teorías económicas. Sí, bueno, no salió el padre en todo caso. Pero bueno, sí, no sabemos. O no sabemos. Bueno, la visión de Alberto Acosta siempre ha sido de izquierda, pero bueno, para mí ha cometido tristemente, muchos errores en su visión política en los años recientes. Dolorosamente lo digo. Y por último, Andrés Páez. Andrés Páez es un tipo que quemó a la izquierda democrática, aniquiló la izquierda democrática, después tuvo que pasarse a creer. Entonces, miren la migración. Pasa de la centroizquierda, ¿sí? Primero a la derecha. No sé si es de derecha moderada, pero yo no creo que catalogue como la extrema derecha, ¿sí? Pero ahora sí, se presenta como un enviado de Dios, ¿no es cierto? Porque si Dios quiere que él sirva a la patria, él va a hacer, eso es lo que dice en el video. Él y eso dice, ¿sí?, en el video. O sea, frente a un grupo de ¿qué son? No sé, yo digo, algún culto parece. Algún culto religioso, dice, si es que Dios, yo me confieso un creyente de Dios, y si Dios quiere que yo sirva al pueblo, entonces serviré al pueblo. O sea, ¿en qué estamos? O sea, la Inquisición ya no es solamente de los periodistas, sino también de los políticos. Estamos volviendo a la Edad Media, donde hay que perseguir indígenas porque no veneran a los dioses de Occidente, ¿sí? Y que cualquier con Biblia en mano y crucifijo en el otro. Con Biblia en mano y crucifijo en el otro, ¿no es cierto? Nuevamente estamos girando en torno a eso. Entonces, tenemos estos tres políticos que han cometido tantos errores en su accionar político que terminan tratando de acercarse, de conseguir los votos del único resquicio que no tiene formación ideológica, que no tiene formación crítica, que lo único digamos que lo único que políticamente les orienta es la cuestión religiosa, la cuestión conservadora, antiaborto, ¿sí? Todo el extremismo. Pero David, ¿eso no crees que es un peligro? Porque acuérdate que Bolsonaro en Brasil llega precisamente con un discurso similar y logra captar una buena parte del electorado. Al parecer, Duque también tuvo una campaña, bueno, no tan dura como la de Bolsonaro, pero también proviene de esos ámbitos religiosos. A eso está jugando, pero es una cosa converger a la extrema derecha, que es lo que han hecho estos tres personajes, y otra muy distinta es buscar un nuevo discurso sobre el cual dirigir una campaña electoral. Sí, ese es un tema más complejo, estoy trabajando al respecto de eso, pero lo que han hecho estos tres es converger hacia el conservadurismo y la cerradez de mente de la extrema derecha. Es decir, ¿qué es lo que ellos han manifestado, sea en sus acciones, sea en su discurso, es que está bien dar toletazos y romper cabezas si es que es para preservar el poder de un gobierno completamente desprestigiado y sin apoyo popular, ¿no es cierto? Que está bien volver a, qué sé yo, ¿qué es lo que decía? Me parece, era el mismo Paz el que decía volver a poner el nombre de Dios en la Constitución. Sí. En la Biblia, en la Constitución, perdón. Yo no quiero irme en contra del pensamiento religioso. O sea, todas las creencias son respetables siempre que respeten a los demás, ¿sí? Y las creencias de los demás, pero vivimos en un país que ha sido laico desde la Revolución Liberal, desde Eloy Alfaro. Querer volver a ese tipo de no sé, no nos llamaría retrocesos. Pero David, o sea, Estado laico simplemente es que las personas tengamos la libertad
de profesar la religión que sea, Correcto. pero la religión no tiene que estar mezclado con los asuntos del Estado. Y ahí es otra preocupación que nos viene porque, por ejemplo, a los policías hubo unos videos que les veíamos rezar antes de salir a la represión. Entonces, no sé, como que... Oh, Señor, permite que mi tolete caiga en las cabezas correctas. Que apunte bien al ojo. David, para ya ir terminando, que ya llegó. No, pues cómo va a terminar ya. No sé. Pero, llega y quiere irse. pero yo quería preguntarte sobre el tema. Pero yo quisiera decir algo Dígame. de lo que dice David justamente. O sea, hay que leer ahí la utilización, ¿no? La utilización realmente del tema religioso cuando ya has perdido todos los argumentos, porque definitivamente el modelo neoliberal está quedando en evidencia a lo largo y ancho de la América Latina como un sistema que quiebra países, que te deja sin esperanzas, que quiebra oportunidades, que pone en tela de duda realmente todo el tema de la ética, de la construcción de sociedades por lo menos equilibradas. No hablemos de igualitarias ni nada, sino por lo menos medianamente equilibradas, ¿no es cierto? Además de reglas democráticas claras, donde eso también el neoliberalismo está quebrando, o sea, está quebrando totalmente la democracia planteada además por los mismos que defienden el neoliberalismo, porque no es una democracia que está siendo planteada desde los organismos, desde el Foro de Sao Paulo, desde el de Puebla, que ahora también le van a satanizar, ni tampoco estamos jugando con otras reglas que no sea esta democracia burguesa. Entonces, este modelo también transgrede, digamos, toda esa propuesta democrática desde las élites, ¿no es cierto? Entonces, ahora que no hay argumentos y que ha quedado en evidencia que su sistema no sirve, que no es viable, que realmente atrasa a los pueblos, que realmente oprime y empobrece, llevando a la miseria realmente a los pueblos, entonces ahora resulta que otra vez resucitan la cruz y la Biblia, ¿no? Y entonces es cogerte de un discurso de nuevamente decir, no, ahorita vamos a hacer el sacrificio, pues, o sea, venir otra vez con ese discurso de que el reino de los cielos está después de que te caiga quizás el toletazo en la cabeza, quizás después de la bala en la cabeza, después de la bala en la yugular, como son las imágenes que desgraciadamente tenemos de Bolivia todos los días, o como lo que pasó aquí en octubre, o lo que estamos viendo en Chile, que ya aparecen mujeres ahorcadas. Hay una mujer que que fue asesinada en su departamento. O sea, toda esta violencia desde este mismo sistema. Entonces ahora resulta que vienen con este mensaje quizás para volver a decir, mira, lo que les está pasando es quizás al estilo del franquismo, no por rojos o por izquierdosos y santificar. El pinochetismo. Exacto. Entonces, venir con esas ideas y resucitar. Entonces ahí hay que hacer una alerta, porque no es un tema de irnos contra la religión. O sea, que la gente no vuelva a creer en el cuco de que, te van a entregar los hijos al diablo, te van a prohibir ir a la iglesia, te van a prohibir. En Cuba, que todo el mundo le sataniza, en Cuba tienen la señora, la Virgen esta del Cobre, me parece que es, no recuerdo bien, la gente va a misa, incluso ya celebran hasta Navidad muchas familias porque así lo quieren. El Estado es laico, pero se respeta la libertad de credo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, eso hay que alertarle mucho a la gente y mucho en los espacios en que uno está. O sea, no estamos planteando quemar iglesias, no estamos planteando quemar sinagogas o cualquier culto, no estamos planteando eso. No. Nosotros lo que queremos, lo que estamos planteando desde esas mismas reglas, digamos, en las que no participa realmente el pueblo ni nada, es que se respete por lo menos esa democracia que están planteando. Y que dentro de esa democracia y dentro de esa constitución que ellos han planteado, se respete por lo menos eso, pues. Exacto, lo que tú planteas es capital. Porque yo pienso que Chile es el ejemplo al que toda América Latina y de hecho todo el planeta debería regresar a ver, porque Chile ha sido el alumno modelo del Fondo Monetario Internacional y del neoliberalismo. Uh-huh. Recordemos que para poder implantar al 100% la lógica neoliberal en Chile, lo que se hizo es aprovechar la dictadura sangrienta de Pinochet para sobre esa dictadura construir la institucionalidad neoliberal, ¿no es cierto? El economista de cabecera que tuvo Chile fue Milton Friedman, que es la cabeza de los monetaristas, es si quieren, el santo patrono de los neoliberales. Entonces, él estableció los lineamientos
de las instituciones, tanto económicas como democráticas en Chile. Entonces, en las instituciones económicas hay prácticamente cero redistribución. Si ustedes ven un análisis de lo que es la distribución de la riqueza antes y después de impuestos en la mayoría de países con un desarrollo medio a alto en el mundo, ustedes tienen una alta desigualdad antes de impuestos y una desigualdad mucho menor después de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que los impuestos juegan un rol de atenuador de la desigualdad, ¿sí? Chile, antes y después de impuestos, prácticamente no varía su distribución del ingreso. Es decir, Chile tiene un sistema de impuestos completamente neutro a la redistribución. Es uno de los pocos países del mundo, lo que lo hace uno de los países más desiguales del planeta antes y después del pago de impuestos. Esa es la lógica neoliberal, ¿sí? No darle ningún peso a la redistribución. Entonces, mientras nosotros en países como Ecuador, ¿no es cierto?, estamos nuevamente orientándonos hacia la lógica fondomonetarista de decir, oh, no, tenemos que seguir el camino de los chilenos ya fueron, ya volvieron y tienen la amabilidad de decirnos, gente, por ahí no es. Claro, oigan, algo está pasando. Algo está pasando y estamos por acá contentos no es. con ese modelo. Por acá no es, Claro. O sea, tenemos millones de gentes durante más de un mes, Claro, y a todos los nosotros- santos días. Pero para mí Hay el mensaje muertos. de los chilenos también es, oigan, a nosotros nos impusieron pues estas medidas, y vino el neoliberalismo y una de las imposiciones fue, no digas nada, cállate. No protestes, no hagas nada. Hoy escuchaba. Simplemente acepta las cosas así y sigue la vida y sigue pagando, sigue endeudándote, sigue empobreciéndote y no digas nada. Eso es lo que ya no aguantó el pueblo chileno y ahora está en las calles buscando Exacto. un nuevo modelo. Y es lo que decía Paulina, ¿sí? Que el neoliberalismo se vuelve ya incompatible con las propias reglas democráticas que ellos pusieron y cada vez van convergiendo hacia la represión de la forma que se veía en los 60s y 70s. Hoy escuchaba las declaraciones de un militar, no sé el rango, pero para estar hablando en la prensa, no debe haber sido un soldado raso, un militar chileno que utilizaba la siguiente analogía, escuchen bien, ¿sí? La siguiente analogía para entender lo que está pasando hoy en Chile. ¿Qué es lo que hacemos cuando aparece un cáncer? El del cáncer. A un cáncer lo enfrentamos con quimioterapia. La quimioterapia mata células buenas, pero también células malas. Entonces hay que aguantar la quimioterapia hasta que se supere el cáncer. ¿Sí? Sí. A buen Eso dijo- entendedor, pocas palabras. Es un titular que está dijo dando la un vuelta militar. al mundo. Y exactamente. Y comparemos eso con las declaraciones del jefe del Comando Conjunto hace unas semanas aquí. O del ministro de Defensa. O del ministro de Defensa. Y Todas el- en la misma y el, línea. y el abierto apoyo a las Fuerzas Armadas de la señora Añez, pues en Bolivia, Exacto. donde dice que les Firma un deslinda de decreto para responsabilidades. liberarles de responsabilidad civil por las actuaciones de ellos enfrentando a la sublevación, más o menos les llaman por allá también. Oye, pero ahí me da y ahí voy a tomar el tema económico nuevamente, porque justo que hablamos de estos temas de seguridad y lo que hablan los militares y todo, pero en esta proforma que se presenta hay una cifra, y creo que tienes tú un cuadro sobre eso, de cuánto se ejecutó dentro del presupuesto en temas de seguridad. Tengo la ejecución. Verás, yo creo que le tengo aquí. Y me dicen que sí te han pasado, Brad. Pero ve, No hay el texto, no hay el texto. No hay el texto. En Pero tengo el seguridad, cuadro, pero en seguridad solamente se ha ejecutado el 27.48%. No es el cuadro que yo tengo. El 27% en seguridad. En seguridad. Esto es lo que se ejecutó en el presupuesto del 2019. Increíble. Y ahora es lo que entendemos que posiblemente por eso sacaron las bombas caducadas, porque no había cómo comprar más o no lo ejecutaron. ¿Qué hicieron? Se durmió el que ¿Y dónde está la plata? Hasta para la represión son. Vladimiro, gracias, Don. ¿Dónde está la plata? O sea, porque si se supone que en seguridad ejecutaste el 27%, en universidades el 28%. Sí, exacto.
Y este no es un año atípico, es decir, sucedió lo mismo en 2017 y 2018. Tienen los niveles de ejecución presupuestaria más bajos que se han visto en 20 años. Ni Lucio era tan malo ejecutando. O sea, en Pero ejecución, entonces no, el promedio es de ahí hay una 47% de la ejecución del pero presupuesto. entonces esa plata sobra. ¿Qué está haciendo Eso es esa lo plata? que yo le pregunto. O sea, si hay un promedio de ejecución presupuestaria del 47%, ¿dónde está? Pues el 53% debería estar en el Banco Central. O sea, ¿no será debería que estar eso, por lo menos, se reduce el déficit fiscal? No sé. Algo, ¿dónde está la plata? Es la pregunta. Qué bueno. A ver, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero por ejemplo, en el gobierno anterior, una ejecución menor al 89% ya prendía las alarmas. Ya un ministro que ejecutaba menos del 89% era, hey, ¿qué está pasando? ¿Sí? Acá tenemos que ejecutan el 27-28% en áreas críticas. En áreas críticas, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede ese cambio? No solo también es que tienen un conjunto de funcionarios incompetentes, ¿no es cierto? A todo nivel. Pero también generaron ellos un desincentivo a la eficiencia en el servicio público. ¿Por qué? Porque ni bien llegó el nuevo gobierno, empezaron a perseguir a todos los funcionarios que habían firmado algún contrato. Entonces, claro, si tú eres funcionario de este gobierno y ves que a los del anterior gobierno, por firmar la construcción de una carretera, por firmar cualquier proyecto en el que se utilicen fondos públicos, le están ahora persiguiendo, glosando, encarcelando, enjuiciando, ¿cuál es el incentivo que tú tienes? A que no se haga. No, yo no firmo. Claro. Que firme el subalterno. No, yo tampoco firmo. Y es lo que pasa en las universidades. Que firme el técnico. Es lo que pasa en las universidades. En el caso de, por ejemplo, de salud, que es lo que yo conozco más de cerca, los médicos que pueden hacer ciencia y todo, la piensan 3 y 4 veces porque no saben qué les van a caer. Aparte, tú pides para un proyecto, digamos, $10,000 para arrancar el proyecto y ya está presentado, tienes las muestras de los pacientes, todo, y se demoran 6 meses en darte los $10,000, entonces pierdes todo el trabajo previo, te toca volver a empezar. Así no puedes hacer ciencia. Entonces es preferible decir no, gracias, y no haces nada. Y esa plata al final tienes que devolver, y nosotros creo que sabemos para qué bolsillos van. Así que eso es terrible, o sea, eso es terrible porque Oye, no puedes plantearte desarrollo en ningún aspecto, en ninguno de los aspectos. Oye, ¿y esos recursos en dónde están? ¿Están en el Banco Central, tal vez? Sí, en principio eso está en la cuenta única del Tesoro. ¿No será que están esperando que pasen las medidas y el Banco Central, toda esa la platita única le del pasa a la Tesoro o banca del privada? Tesorín? Digo, no, Difícil, pensando es decir, mal. Habría que ver, no es tan fácil, hay mecanismos de seguimiento, pero más el problema, aquí pienso yo más que qué es lo que pasa con la plata, es qué es lo que está pasando con el Estado, con el servicio público y con el país. O sea, esto que vemos del cumplimiento de metas, Ya. ¿no es cierto? de la ejecución presupuestaria. Es otra manifestación más de la desinstitucionalización del Estado. De la ineptitud del Sí. gobierno. Pero va más allá de la ineptitud, es decir, el rato que tú empiezas a perseguir, a utilizar las instituciones públicas para perseguir a diestra y siniestra, ¿sí?, a los que gobernaron antes, estás literalmente generando un desincentivo para, como decíamos, para querer invertir, para querer trabajar por el país. Nadie va a querer hacerlo. Entonces estás rompiendo una institución fundamental, ¿cierto? Que es, si quieres, son las reglas mínimas que debe tener, las reglas mínimas de funcionamiento que debe tener un servicio público, que es que tú puedas trabajar por el bien del país sin miedo a después ser perseguido por la gestión que realizaste, ¿sí? O sea, al gobierno anterior se le tildó de que perseguía a todo el mundo y todo eso, pero ¿qué funcionario de la época neoliberal fue perseguido por lo que hizo? Yo les voy a decir, o sea, hubo una reunión en la que literalmente se tenía la participación de Guillermo Lasso en el salvataje bancario. Se tenía la firma de Guillermo Lasso como miembro de la Junta Monetaria. Pero él dice, yo no fui.
Él era parte de la Junta Monetaria de la época, que firmó el primer crédito, que abrió la puerta a los créditos de salvataje, a los créditos de insolvencia se llamaban, ¿sí? Y a él no se le persiguió. ¿Por qué? Porque no era el espíritu perseguir a los opositores políticos. Bueno, hay era... algunos que te van a decir que a Mary Zamora le persiguieron, que al coronel Carrión también le persiguieron. Pero es exactamente, pero no es la misma figura. No te están persiguiendo por tu participación en el gobierno anterior. Se les persiguió porque se les investigó por participación en desestabilizaciones, lo del 30 de septiembre, qué sé yo, sacar estudiantes, poner estudiantes de colegios secundarios en peligro. Habían figuras que se configuraban dentro del ámbito penal. Acá lo que se está haciendo es configurar dentro del ámbito penal lo administrativo. Es terrible. Sí. Entonces, es otro nivel de persecución. Eso es desinstitucionalizar el Estado. Están destruyendo las posibilidades de desarrollo futuro del Ecuador con esta lógica. Literalmente, lo que hemos visto ahorita en estos últimos 3 años no es un retroceso de 10 años. No es que volvimos a la época del neoliberalismo de Lucio Gutiérrez y los Mauricios. No. Ahorita estamos peor que hace 30 años. Estamos otra vez en la época de los escuadrones volantes. Estamos en la época donde estamos buscando justificaciones para matar gente de izquierda, ¿sí? Y ojo, que ni siquiera es la misma izquierda. Es lo que mencionábamos antes. Ya no es la izquierda que quiere tomarse el poder por las armas. Ya no es la izquierda que quiere abolir la propiedad privada, abolir la religión, establecer un Estado único. No es esa izquierda. Es una izquierda que lo único que les dice es respeten los derechos de las minorías y paguen sus malditos impuestos. Nada más. Y ahora eso es terrorismo. Eso es comunismo. Y ahí vemos cuánto ha avanzado el discurso de la extrema derecha, ¿sí? Utilizando como vector a la gran prensa privada de todos nuestros países, porque ellos son los que han servido de vector para este renacer de lo que tú decías, el franquismo, el pinochetismo, la lógica de extrema derecha, donde como no pueden ganar en elecciones y como no pueden ganar el debate de ideas, entonces primero intentan, dicen, ok, el problema son los líderes carismáticos, prohibamos la reelección definida, después ganan los sucesores de los líderes carismáticos, como por ejemplo en Argentina gana Alberto Fernández, ¿no? Entonces el problema no es ese, hay que acusarles de corrupción, tiene que venir el lawfare, tiene que venir todas las persecuciones, y como eso tampoco es suficiente porque hacen las encuestas y los partidos de izquierda siguen liderando las encuestas, entonces tienen que prohibirles participar y de repente tienen que criminalizar a los representantes de izquierda hasta que no quede nadie de izquierda, literalmente lo que decía Boscan hoy día, hay que apresarlos hasta que no quede nadie. Esa es la lógica, esa es su nueva línea, esa es la nueva consigna. Ya no importa la democracia. Ahora el problema, ¿sí? Es la izquierda. Y ya les digo, es una izquierda absolutamente moderada. Lo que estamos viendo ahora es una reconfiguración del centro político hacia la más recalcitrante derecha. Y eso es, yo creo que uno podría decir que eso lo que está convocando es volver también a una izquierda más unida, pero a una izquierda que también ya plantee usar las mismas estrategias, porque si no se te respetan las reglas, entonces ¿con qué reglas estás jugando tú? O sea, es aquí que gana el más fuerte un poco, ¿no? Porque tú sabes que te van a juzgar, que te van a perseguir porque eres de izquierda y lo que tú estás planteando simplemente es como tú dices, o sea, que se paguen los impuestos, que haya una redistribución de la riqueza, que se respeten los derechos humanos, que se respete la Constitución, y como eso ya no quieren, porque ya no les conviene, porque ya quieren imponernos el sistema a la brava, que eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué están planteando a la gente que va por la otra línea? Estás planteándoles que, o sea, van a tener que jugar igual que nosotros, o sea, estás planteando con ilegalidad, también estás abriendo puertas a otras ilegalidades. Y eso es grave también. Ese es el miedo que yo tengo. Eso también es grave. Que este arrinconamiento de las fuerzas populares, que ni siquiera no es el arrinconamiento solamente de los partidos políticos, que sí hay, ¿no es cierto? Están apresando a los representantes políticos de una sola fuerza política en el país, ¿sí? Pero están llevándoles contra la pared a los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo temo es que esto dé paso a un error táctico de la izquierda y que haya gente que empiece a tomar la justicia por sus propias manos, a empezar a justificar el uso de las armas. Es justamente por eso. Eso
Y las personas que tengan el corazón a la izquierda y que se sientan muy revolucionarios tienen que entender esto. No podemos jugar con sus mismas armas. Eso es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es una justificación para usar la violencia letal contra nosotros, ¿sí? El momento que salga un tiro de parte de un estudiante de izquierda, ¿sí? Dirán que hay todo un movimiento armado, dirán que hay una insurgencia que debe ser aniquilada y justificarán no solo el encarcelamiento, sino la desaparición de profesores universitarios, de analistas económicos, me estoy protegiendo a mí por si acaso, ¿sí? Estamos hablando literalmente de comunicadores, ¿sí? De cualquier voz incómoda. Es la justificación que buscan. Por eso no podemos caer en la provocación que viene desde manos de un Estado bestial, de un Estado gorilesco. Tenemos que caminar hacia la única opción que nos permite arrebatarles el poder, que es la unidad de la izquierda, ¿sí? Tenemos que deponer agendas individuales, agendas partidistas, ¿sí? Tenemos que caminar, tenemos que deponer rencores y resentimientos. Tenemos que caminar hacia una unidad de la izquierda con las fuerzas progresistas para tener una oportunidad de vencerles, porque las próximas elecciones vamos a jugar con árbitro en contra, con cancha inclinada, ¿sí? Y la única opción que tenemos es llegar en conjunto. Recuerden lo que hablábamos al inicio de esta conversación, es ellos están buscando la unidad de la derecha, sea a partir de sobornos, sea a partir de chantajes, lo que sea. Ellos buscan la unidad de la derecha. Si nosotros llegamos fragmentados, no tenemos ninguna oportunidad. Entonces la respuesta para salvar la democracia debe ser una propuesta democrática, debe ser una propuesta pacífica, pero justamente una propuesta unida. Y eso es súper importante. Mira que esta semana nosotros tuvimos aquí a una amiga que vive en Buenos Aires, que es ecuatoriana, y era justo, nosotros le preguntamos cómo en Argentina se organizó todo para enfrentar al macrismo, con todo lo que eso ha implicado. Argentina está realmente arrasada con esa presidencia tan nefasta de Mauricio Macri. Y ella decía, tú miras a Cristina y Cristina es otra, ya no es la Cristina de antes. Y tú miras a un Alek Kicillof que se recorrió el territorio para ganar la gobernación a pulso, todos los santos días, y hablando con la gente y entendiendo las cosas de la gente. Entonces, yo creo que una de las cosas, aparte de lo que tú dices, o sea, una de las cosas que a mí me parece fundamental y súper importante en estos momentos en la izquierda, en la unidad de la izquierda, es justamente de poner las agendas. Sí. Y yo en esto, por ejemplo, de pronto me van a decir que soy una loca o lo que sea, pero incluso ahorita que hay gente detenida injustamente, ¿no? O sea, dirigentes, como tú dices, de una fuerza política y todo, pero también vemos como aprovechamiento, una tarima desde ahí para lanzar figuras, y yo creo que eso no está bien. O sea, yo cuestiono mucho eso, porque no son los únicos. Hay un montón de gente que no tiene un aparato, que no tiene una organización para que esté pidiendo cuando tienen audiencias, cuando tienen juzgamientos. No sabemos, porque en la protesta de octubre hubieron miles de detenidos. Incluso hay gente que todavía no sabemos dónde está. Y eso los grandes medios lo han tapado. Entonces, este momento no es de pelear por una u otra cosa. Porque ahorita, en este momento, lo que hay que pelear es por la libertad de todos los presos políticos, por el debido proceso para absolutamente todos. Correcto. Porque no hay un detenido político más importante que el otro. No se puede tratar los derechos humanos de una persona porque tiene un cargo y tiene más derechos que el otro que no tiene un cargo. Entonces, yo creo que empezando por eso, toda la izquierda debería plantearse, unirse primero para la libertad y para denunciar en conjunto todas las agresiones y los irrespetos de los derechos humanos. Y luego poner primero al país, superando todas las diferencias. Ahora sí, superando todas las diferencias y ponerse luego de una victoria realmente a conversar, pero en función del país. Porque si seguimos que nosotros ponemos más gente, que nosotros somos la principal fuerza, que nosotros somos los más chéveres, como tú dices, la derecha sigue haciendo su agosto, poniendo sus intereses, y con ejemplos como el de Piñera, que sigue masacrando y no renuncia, o de esta señora Añez, que manda a masacrar y libera a los militares para que no tengan responsabilidad de todo lo que están haciendo en Bolivia.
y con todas las amenazas de una derecha, por ejemplo, representada por el autoproclamado Juan Guaidó, y todo lo que tienes en los Estados Unidos, que estás llamando realmente a incendiar y desde el poder y desde las élites masacrar a los pueblos en América Latina. Y en este momento hay que ser bastante humildes, creo yo, y poner al pueblo, a una propuesta de país por delante antes de una aspiración presidencial. A mí me parece una locura que haya gente que ya esté diciendo que alguien va a ser candidato presidencial. Me parece una locura porque eso no es lo importante en este momento. En este momento es importante ver cómo hacemos un frente para enfrentar a esa derecha que, como tú dices, es bestial y viene con todas las intenciones de masacrar al pueblo ecuatoriano. Sí, coincido plenamente. Y lo peor es que nos va a tocar elegir entre circuncisiones y no circunscripciones. Además que es terrible, o sea, ahí queda en evidencia además la ineptitud, porque ni siquiera son capaces de elaborar proyectos sin faltas de ortografía, y la gente que dirige ciertas estructuras, puestas además así a dedo, ni siquiera saben escribir, ni siquiera saben usar los términos, y ahí hay una fiscal que llama a declarar al nombre de una empresa, y eso es bastante vergonzoso, sin mencionar los átomos cuánticos, yo pensé que iba a decir sin mencionar a la empresa. Y ojo, o sea, yo hasta me conformaría con las faltas ortográficas si eso fuese lo peor. En el informe técnico de la Ley de Crecimiento Económico, ¿sí?, hay una frase que se le presenta en el informe al ministro de Economía, y él pasa eso en la ley. No se considera la estimación del impacto fiscal de las medidas debido a la dificultad de identificarlo. Solo pensemos en esto. O sea, no hicieron ningún análisis. Solo capaz debido ni a siquiera la dificultad de identificarlo. leyeron. Solo piensen en esto. Si yo soy profesor de macroeconomía, tomo un examen y un estudiante me responde: con respecto a la pregunta 3 planteada por el profesor, no se consideró responderla debido a la dificultad de la misma. ¿Qué hago con un estudiante así? Ahora mi pregunta es, ¿con qué cara Richard Martínez le va a poner cero a un estudiante suyo que le ponga eso en un examen? Si está aceptando eso de sus subsecretarios, por Dios. Si tuviera algo de sangre en la cara, ese ministro habría renunciado ya, porque él es el responsable indirecto de todo lo que ha pasado en este país desde octubre. Pero además él amenazó con renunciar, pues él dijo que si se derogaba el decreto 883, él iba a renunciar. Y sin embargo, y hasta ahora estamos esperando. Y sigue ahí. Y sin embargo, ahí sigue. Muy, muy, muy buen representante de un gobierno en el que la palabra es lo menos importante, ¿sí? Pero decía yo, Martínez es el responsable indirecto, en parte, y directo, en parte, de la situación en la que estamos. No solo es el que orquestó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? La poca transparencia en un acuerdo que hasta ahora no se lo conoce en la sociedad, ¿sí? Es el que orquesta esta regulación, el famoso decreto 883, ¿no es cierto?, en el que sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de conversación con las organizaciones sociales, se quita un subsidio tan delicado que durante años ha sido el núcleo del conflicto social en la política económica, ¿sí? Y luego de eso se lanza esta ley trole, en la que modifica 22 leyes fundamentales, cambiando completamente la estructura y yéndose incluso contra disposiciones constitucionales, como por ejemplo la autonomía del Banco Central, luego la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, es decir, toda una avalancha de reformas mal pensadas, ¿sí?, que dicen de un tipo que realmente vive en una burbuja, no entiende la sociedad en la que funciona. Ese señor, si tuviese algo de amor propio y de dignidad, se daría cuenta que lleva 3 grandes fracasos en la política económica. Ya debió haber renunciado. Y eso de mantener que si renuncio, si no me aprueban, si me aprueban, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es que esos son los que plantearon, que tienen, pues. Imagínate una propuesta económica en base al chantaje, al berrinche, como que un país se gobernara de esa manera, No, pues, o podrías administrarlo de esa manera, ya deja, o sea, ya, bueno, creo que estamos cansados ante lo evidente de la ineptitud, de la ineficiencia, del desconocimiento total de lo que ha sido para este gobierno, o sea, realmente el país, o sea, el país en todos, parece que ni siquiera han conocido el Ecuador, o sea,
no sé, en la estratosfera seguramente vivían, pero no tienen idea realmente de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha cambiado y de cómo están destruyendo el país. Pero ¿no será que es una desorganización bien organizada? Porque a la final yo creo que de esta desorganización hay claros ganadores. Pues. Aquí la banca no ha perdido. Los importadores están saltando en chullapié y en fin hay una clase dominante que creo que está muy a gusto con este gobierno. Sí, es decir, hay una frase en la popular serie Game of Thrones que a mí me impactó mucho, parafraseando a Littlefinger, a Lord Baelish, decía, no, era Lord Varys sobre Lord Baelish, que decía, hay gente que está dispuesta a quemar el país con tal de gobernar sobre las cenizas. Esa es la gente que hoy manipula y controla el gobierno. Esa frase vamos a tomarle para... Vaya a ver la serie, mejor eso. Sí. Es No, buena. no el final nomás. El final es más... Medio turro. sí, pero vea la serie, es bonita. A veces se aprende bastante de... Eso es bueno. Hemos llegado acá al final de la Vena Abierta. Invitados todos nuevamente a que si quieren venir a la Vena Abierta, la puerta está abierta. No hay ningún problema en que vengan. Es más, señores policías, si usted quiere venir acá a ver... A manifestarse, venga. Venga, no hay ningún problema. Aquí los micrófonos están abiertos para la ciudadanía. Le queremos agradecer, David. Muchísimas gracias por... Muchas gracias. Y a ver si nos visitas más frecuentemente. Claro. Oye, antes de irme, yo creo que sí es necesario, sí corresponde volverle a enviar un saludo afectuoso a Juan Paredes. Ah, sí, Juanito. Sí. Ayer le encontré en el lanzamiento de un libro y en realidad le vi bastante afectado, dolido con lo que le pasó, con estas injusticias que se están cometiendo contra las personas, esta persecución infame. Y creo que desde acá, una vez más, Hoja de Ruta se solidariza con nuestro amigo Juan Paredes. Y nada, desearle fuerza, nada más, o sea, eso... Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Todo pasa en esta vida realmente y a veces las cosas pasan por algo. Y que eso quede también de ejemplo para quienes nos escuchan y para los que están un poquito escépticos y nos oyen después. Uno nunca, y no estamos hablando si es de izquierda o de derecha. Yo digo, a ver, alguien que mínimamente tiene un poquito de ética, un poquito de... que tiene algo de sentido común, empatía. Tiene que estar claro que nunca se pueden aplaudir medidas dictatoriales, persecuciones, transgresiones a los derechos humanos, nunca, porque estas cosas solo refuerzan dictaduras y solo el día de mañana puede ser cualquiera de ellos, porque eso es darle un permiso, es darle una luz verde a que un gobierno desquiciado actúe como le da la gana, y cuando eso pasa, no importa quién caiga, no importa, llega a un nivel en que no importa si eres de izquierda, no importa si estás hablando en una radio, no importa si eres un analista económico, no importa. No importa si eres un mimo en la exacto, no importa. Tú pasas por la calle y las fuerzas represivas, estas fuerzas, estas organizaciones armadas que empiezan a defender estos estados así desubicados y fallidos, pueden matar a cualquiera, al que se le cruce, al que le caiga mal, al que le vio, no sé, se agachó por alguna cosa. Entonces, hay que estar bien claros que nunca se deben aplaudir este tipo de cosas, porque a veces la gente dice, qué chévere, está preso el no sé cuantito, es que por correísta, es que por no sé qué. No, el día de mañana no puedes tener ninguna etiqueta y puedes estar tú también en una misma de esas mazmorras inmundas donde se respeta todo derecho humano. O peor, Pauli, acuérdate del caso Restrepo. Ahí aparentemente hubo una equivocación, porque creo que los hermanos Restrepo no representaban ningún peligro para el Estado. Y sucedió lo que sucedió. Sí. Entonces, cuando caemos en esta lógica, en esta espiral de violencia de Estado, nadie podemos estar tranquilos, nadie podemos sentirnos completamente a salvo. Por más que seamos... Asimismo, nuestra solidaridad con el pueblo chileno, con nuestros hermanos chilenos y sobre todo con el pueblo boliviano. Igual, ¿no? Colombia también ayer. Aquellos que se alegran, claro, Colombia también.
aquellos que se alegran porque ayer Y porque que masacraron en una sugieren, ciudad. Y que sugieren que hay que matar Que hay indios. que matar indios, O que hay que meterles meter preso, por lo presos y todo menos. lo demás. Solo recordarles esa frase de una cholita boliviana que cuando mataron a su hijo, ella dijo: la sangre de mi pueblo no caerá al suelo. Nada más. Muy buenas noches a todos y gracias a todos, Gracias, a todos por haberse unido a este programa La Vena Abierta y un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ya nos podemos ir. Ya Ya manden a las casas. Marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará en la leyenda esta guerra, este volcán, los días de Balachayev, los soldados del Soviet, los días de Balachayev, los soldados del Soviet. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención, nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución.